Vamos ahora a hablar de algo que sí es público, por supuesto que sí, del aniversario que celebrará este sábado 29 en el complejo Santa Rosa. Vamos a ver todos los pormenores, qué artistas estarán. Vamos a escuchar porque él mismo nos cuenta en la siguiente nota. El 29 tenemos también grandes amigos invitados, también máster de la cumbia, ¿no? Con su estilo sanjuanero llega pues nuestros amigos de Corazón Serrano. Claro, sin duda, no puedo dejar de agradecerle a uno de los medios más importantes, por no decir la radio más importante del país, que es Radio La Caribeña, al ver todo este despliegue y todo este trabajo, decidió, en realidad son ellos los que están haciendo el concierto. La radio dijo, nosotros tenemos profundo respeto y conocimiento por lo que vienes haciendo, siendo un muchacho, entonces creo que es momento de celebrarte, y la radio me está celebrando el aniversario, entonces le agradezco directamente a las cabezas, a los ejecutivos, señor Higinio Capuñay, a todo el equipo que trabaja dentro de Caribeña, y esta noche no estaremos solos, pues, ¿no? Es un regalo para la gente, estaremos junto a Corazón Serrano y junto a Papilón, estamos en el Guaralino de los Olivos y en el complejo Santa Rosa. Y he dicho que es un regalo, ¿por qué? Porque las mujeres entran gratis toda la noche. Sí, pero normalmente es hasta las 9, 10. No, entran gratis toda la noche con 2 diarios caribeños. O sea, el diario caribeño es el diario popular de la gente, llega con su diario y pasa toda la noche. Las mujeres es un regalo para ellas. Y decirle que si por ahí no se olvidaron el diario, que se lo compren 2 el mismo día y tienen 2. Claro, solucionado. Hay algunas preventas porque el equipo que se encarga de la parte logística, el señor Hugo Díaz, el señor Justino, que están a cargo de sobre todo el evento de la carretera central, que es el complejo Santa Rosa, han hecho un sondeo. Ya hay preventas dentro de... Es una buena señal. Sin duda, y hay más de 5.000 personas aseguradas. Yo ese día auguro más de 12.000 personas, así que todo el mundo tiene que venir a bailar y a compartir con nosotros. Y decirles que vayan temprano para lograr la mejor ubicación. Por supuesto. Los de adelanto se divierten más. Los también de atrás, pero los de adelante se ganan con todo. Pero aparte también van a haber sorpresas, ¿eh? Van a haber sorpresas. Ese día van a haber grandes sorpresas. No sé, de repente el reportero en acción de Purito Perú sube a bailar o a hacer el paso del arbolito o una vueltecita, ¿no? Es una celebración la cual yo tengo el placer enorme de estar aquí, y también nos despedimos ya. Al día siguiente nos vamos al norte y regresamos solamente para embarcarnos a Europa. Yo ya te pasé el pasaporte al correo, por si acaso. Ya está, la señorita Fiorella está coordinando me llamó, todo eso. ¿Ah, sí? Me dijo que tengo que estar temprano, si no me dejo el avión voy a tener que hacer lo imposible. Purito Perú se va a Europa con nosotros. Vamos a estar con la gente de Madrid, con la gente de Barcelona, Milán, Torino, Firenze, París, y llegamos por primera vez a Bruselas. En Bélgica se va a escuchar la cumbia y cumbia la buena. Este es un trabajo en equipo. Quiero agradecerle y aprovechar el medio porque tú, dale, papá, mencionando pues a mi equipo, ¿no? Al equipo que ha estado conmigo en todo este proceso de transición, también nombrarte a ti porque han visto todo este tipo de evolución, y toda la gente, o sea, nombrarlos a cada uno sería no terminar nunca, pero gracias. En uno y se me resiente, mejor no todo. Entonces mejor mencionamos a Chacón, a Hugo Díaz, a Justino, a Fénix, a Edson, y ellos les transmiten todo a su equipo. Porque 29, no se olviden, amigos, Complejo Santa Rosa, ¿no? Y el Guaralino en simultáneo, 15 años con Davis Orozco, Corazón Serrano, Papilón y muchos amigos. Y las mujeres entran gratis toda la noche. Claro que sí, 2 días caribeñas y pasan. Mira, todas las mujeres entran gratis toda la noche porque Purito Perú es igualito que tú. No hay duda que este aniversario será un éxito. A mí personalmente me encantan los grupos que están de invitados de este gran artista, de nuestro Davis Orozco. Corazón Serrano, por ejemplo, con este tema, de hecho que va a cantar este tema, fuera, fuera, traicionero, vete de mi vida fuera. Ay, Dios mío, yo me muero con esas canciones. O de repente Papilón, cuando cante, suba al escenario y cante, me emborracharé por tu culpa. Ay, Dios mío, todas las mujeres vamos a emborracharnos ese día en el aniversario de Davis Orozco. Pero hablando de nuestro bomboncito, seguimos hablando de este gran artista. Por ahí también me han dicho que Carlos Cacho, Michelle Alexander, posiblemente nuestra querida Gisela Valcárcel asista a este aniversario. Vamos a ver, nuestro Davis, a ver qué detallitos más nos cuenta. Te quisieron meter en lo de Stephanie, ¿no? Sí, pues es parte de esto, ¿no? Stephanie es una
una linda chica, yo la conocí hace poco, canta muy muy lindo, pero no es solamente una linda amistad y nada, yo dejé muy en claro eso, ella también y nada. Pero Como la amiga, aprecio. invítale para el 29, pues, para que vaya también a la ganadora del gran show. Sí, Como Rosángela, claro, Rosángela también va a ir. Me han dicho que van a ir un montón de artistas. Mucha gente de artistas, ¿no? O sea, Rosángela acaba de ganar el gran show, un gran amigo, Carlos Cacho, que es uno de los jurados, Michelle Alexander, la misma Gisela también, pero yo siempre me he mantenido perfil bajo, ¿no? Los que trabajaron conmigo en el video, que es Analía Rodríguez, que fue la protagonista del video, posiblemente también vaya y todo el equipo que